Buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos a esta nueva charla de los jueves en la Escuela de Animación Digital. Hoy tenemos a Miguel Otálora. Miguel es un director de animación, diseñador, ilustrador, creativo en general. Lo conozco hace unos años. He tenido la suerte de poder colaborar con él en algunos proyectos y lo traemos acá también para que nos cuente un poco de su experiencia, nos hable de animación. Él ha trabajado ya en varias temporadas de la serie Rick and Morty y en otros proyectos grandes también internacionales de series, pero prefiero que él cuente sobre su vida, que él les cuente cómo va a ser el proceso. Él me ha dicho que no le molesta que lo interrumpan, entonces vamos a hacer una charla un poco diferente que la pasada. Si alguien tiene alguna pregunta durante el proceso, porfa, levante la mano. Miguel va a estar pendiente para darles la palabra si puede abrir el micrófono en ese momento. Mientras tanto, todos mantengan por favor los micrófonos cerrados, las cámaras cerradas para que no se nos consuma ancho de banda. Y bueno, le paso la palabra a Miguel. Miguel, bienvenido. Hola Carlos, hola a los amigos de Costa Rica, hola a la Universidad Veritas o Veritas. De verdad que muchas gracias por la invitación. A Carlos ya tengo la suerte de conocerlo desde hace cuánto nos conocemos, Carlos, desde el 2011, más o menos, ¿no? Más o 2010, menos, sí, sí. 2011. Lo conocimos en la Universidad Nacional, dando clases. 2010, tuvo que ser, 2010, 2010. sí. Hicimos la abuela entre el 2010 y el 2011. Bueno, de verdad que estoy muy contento, no solo digamos, recibir la invitación de Carlos, que es un amigo muy especial, pero también porque es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con gente de Costa Rica. Espero que esto vaya a funcionar, es la primera vez que voy a tratar de hacer como un conversatorio como de este nivel, así como por estas nuevas tendencias de la pandemia. Entonces vamos a ver cómo nos va. Yo no tengo ningún problema con que me interrumpan, nada más para que no se enloquezca tanto. Pidan la palabra, pueden alzar la manito y yo les doy la palabra y podemos hablar. Entonces, si tienen alguna cosa que opinar o alguna cosa que preguntar, pues nada más me dicen, ahí tratamos. Les comento rápidamente, originalmente soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, salí en el 2005. Luego estuve un tiempo trabajando para el gobierno, estuve trabajando un par de años para un instituto gubernamental en Colombia y me aburrí un montón, así que decidí salirme de ahí, traté de hacer otra cosa y me fui a estudiar animación a Canadá. Estudié en Vancouver Film School, luego me devolví para Colombia y fue cuando conocí a Carlos. Estuve trabajando en el estudio de Carlos un tiempo en Hierro y luego estuve trabajando en otros estudios de Colombia. Y en el 2014 me llamaron nuevamente de aquí, de Vancouver, donde estoy viviendo ahora, y me uní a un estudio. Yo trabajo en Bardel, que es un estudio aquí en Canadá. Originalmente llegué para trabajar en una serie de Disney que se llama Jake y los Piratas del Nunca Jamás. Y eventualmente cambié a Rick and Morty. Ya llevo 2 temporadas y ya voy para la quinta temporada y mi trabajo es ser lead animator. Ese es mi trabajo desde que empecé en la serie. También trabajo para otra serie también donde la animación se hace en Bardel, que se llama Solar Opposites, que es de Hulu. No sé si la han visto, que se parece mucho a Rick and Morty. Y además de todo, tengo mi propia serie en Colombia. Tengo una serie que los invito a verla. Eventualmente les voy a mostrar algunas cositas. Se llama Las Crónicas Elefantiles, que es un programa de animación documental que hago en Colombia con niños. Eso básicamente es lo que hago. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar. Yo hoy voy a hablar un montón, voy a tratar de no aburrirlos tanto. Yo sé que estas nuevas dinámicas de la pandemia son muy raras, pero voy a tratar a ver de ser lo más, si no entretenido, por lo menos lo más claro para que ustedes agarren algo de lo que quería decirles. Primero que todo, quiero explicar por qué le puse ese nombre tan raro al conversatorio. Le puse Benditas Ánimas. No sé si alguno sabe de dónde venía esa frase. Venía justamente de el Requiem. Yo no, aclaro de una vez que yo no soy religioso, pero muchas de las cosas que voy a tocar aquí, por alguna razón, se mezclaron con la religión. Es la oración
de los 100 requiem que se le reza a la Virgen. Ánimas benditas, ánimas pacientes, rogad Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que el Señor nos dé su gloria. Es como esa oración que normalmente yo, bueno, hasta donde yo recuerdo, se la escuchaba a mis tías cuando íbamos al cementerio para allá a rezarle a mis abuelos, para pedir por las ánimas del purgatorio. Para eso era un poco la cosa. Y me gusta mucho esa palabra ánima porque justamente de ahí viene la palabra animación. Yo voy a hablar, pero a mí obviamente me gustaría que fueran preguntando, pero evidentemente esto va a estar muy raro, entonces yo sí voy a seguir derecho y luego vamos a ver cómo nos va. La palabra animación, como supongo algunos ya sabían, viene del vocablo en latín anima, que bueno, que se usa sobre todo para las almas, para las almas. Es la palabra para las almas, pero realmente quiere decir viento, quiere decir soplo de la vida. Eso es un poco de donde viene digamos, como la etimología de la palabra animación. Al mismo tiempo, hay otra versión que es de la versión en griego, que es anemos, que quiere decir viento. Viene justamente del soplo de la vida porque se consideraba que las personas estaban vivas cuando respiraban. Y respirar en ese momento también era considerado, bueno, digamos, como el acto de producir viento, de respirar, eso es lo que lo mantiene uno vivo. Así que por eso se llamaba el soplo de la vida. De ahí vienen otras cosas como que no sé si han escuchado cuando dicen el último aliento, ¿no? Que era cuando las personas terminaban, el éxodo de las personas era el último aliento. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante como este acercamiento a la animación, y es desde la etimología. El viento, digamos, como se concibe como el principio vital, el principio vital. Es interesante verlo, que, bueno, se los estoy explicando como viene en la Biblia. La primera vez que se usa la palabra, digamos, ánima es en el siglo VII. Y porque antes en la Biblia estaba reemplazada, bueno, no sé exactamente cómo venía en la Biblia antes, pero digamos que se reemplazó hasta el siglo VII, específicamente en el Génesis, cuando empezaron a reemplazar como que se le estaba dando animación y sus primeras definiciones eran a infundirle el alma a un objeto que no la tiene. Por eso se decía que cuando una persona podía respirar era como la fuerza de Dios trabajando a través del cuerpo. Era como la energía divina. Esto también es interesante entenderlo desde otras prácticas, no necesariamente desde lo religioso. O bueno, no es necesariamente desde lo religioso del catolicismo o el cristianismo. Si ustedes, bueno, yo saqué un montón de referencias, pero también está, digamos, como esta misma idea de la respiración y el aire, también está presente en el prana, en el pranayama, que es como la versión del hinduismo, que es el principio vital. Eh, para ellos el principio vital no se le da, no se le digamos como que no es Dios el que nos hace fluir este soplo de la vida, es el mismo cosmos, es una cosa ahí cosmogónica, es la energía del universo. Pero está en otras culturas, también está el ki, como en la cultura china, está el orenda para los iroquois, que son las primeras naciones, como todas esas culturas que estaban como en la parte de Norteamérica. Está el Ik para los mayas, que era el viento creador. Y también está el Con para los incas, que era el dios del viento, que era fue el primer hijo del sol y de la luna. Y era además el dios que permitía crear la civilización, porque de ahí venía la respiración. Entonces vean que está digamos, conectado de otras maneras, otros lugares. ¿Por qué me fui a la etimología? Yo voy a tratar de hablar a ver si me logran entender la idea. Voy a remitirme a cómo se definía la animación desde antes y voy a tratar de irme de la manera más contemporánea para que ustedes vean un poco las diferencias y qué ha pasado un poco como con esta cosa de la animación y específicamente la animación de personajes. Primera vez que la animación aparece oficialmente en un diccionario en español
es el diccionario de autoridades, 1726, se las voy a leer. La infusión de el alma, viene escrito así. Viene del latín animatio, que significa esto mismo, era infundir el alma a un objeto. Era un poco la definición que venía directamente desde la raíz del latín. Más adelante, estoy hablando, este ya es un diccionario que viene en inglés, aparece en el diccionario Webster, 1928. Acto de infundir la vida. Entonces vean que todavía seguimos un poco en una cosa que es, digamos que es un objetivo que voy a llamar divino, sin que se entienda tan religiosamente. Y voy a llegar a otra definición más adelante, 1900. Ilusión de movimiento gracias a la persistencia de la visión. La persistencia de la visión es lo que eventualmente nosotros conocimos como la persistencia retiniana. No sé si alguno sabe de ese asunto. Se los voy a explicar igual. La persistencia retiniana suponía que gracias a cuando se juxtaponían las imágenes, la imagen se quemaba durante un segundo en la retina, de hecho lo habían puesto como en un décimo de segundo. Se quemaba durante un décimo de segundo en la retina, de tal manera que cuando todas las imágenes se ponían una detrás de otra en secuencia, y es cuando aparece el principio de la secuencia, cuando se ponían una detrás de otra en secuencia, hacían que existiera la ilusión del movimiento. A eso se le llamó la persistencia retiniana. Esto es un principio de 1900, es un principio que además nace justamente porque es una idea científica. Recuerden que le debemos todo, digamos, la animación, el cine, le debemos todo a los juguetes ópticos, le debemos todo como a los experimentos ópticos que se hicieron, digamos, como la aparición del cine era meramente científica, digamos que no era la plástica la primera intención, la plástica fue una cosa que nació eventualmente después de que la parte técnica se había desarrollado. Entonces la definición cambió radicalmente y finalmente se convirtió en una cosa completamente científica, que era la ilusión de un movimiento gracias a la persistencia de la visión. La persistencia de visión o la persistencia retiniana es un concepto que ya no existe. O bueno, sigue existiendo más de manera histórica, pero ya no se considera que la retina sea digamos, la culpable o la responsable de guardar estas imágenes. Ahora se sabe que las imágenes se guardan más que todo en la corteza cerebral y es el mismo cerebro el que es capaz de poner estas secuencias en orden y generar esta ilusión del movimiento. Les voy a mostrar otras definiciones un poco más contemporáneas. Esto ya si ustedes buscan ahora mismo, sientan a buscar diccionario Oxford, que es como el que rige la lengua británica e inglesa, por lo general, aparece como proceso de hacer películas, video y juegos de computador. Bueno, todavía está ahí como medio chueca la definición, en el cual los dibujos o modelos de personas o animales parecen moverse. Esa es la definición que está ahora. Y les voy a leer la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. Entonces vean cómo ya hubo una transición, nada más hablando desde la etimología, hay una gran transición desde lo que fue la ilusión de la vida, digamos, si seguimos pensando que esto de la animación es una ilusión, a la ilusión del movimiento. Entonces digamos como que hay dos caminos que como que se fueron separando lentamente. Uno que tenía que ver con un objetivo mayor, que era como generar la vida misma, que era crear la vida misma, que finalmente se convierte en otro momento, que es generar una ilusión de movimiento. Por eso no es de extrañarse que cuando uno ve los pioneros de la animación, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde se empezaron a hacer la mayor cantidad de desarrollos como más estéticos y plásticos relacionados con la animación, uno ve que las primeras animaciones, si ustedes buscan Stuart Blanton, ¿qué más pueden buscar? Funny Faces, como todos esos primeros cortos, esos cortos básicamente eran un acto de magia.
eran un acto de magia. Uno lo que iba a ver, los manes apoyados en la animación, uno los veía, estaban vestidos como un mago de la época. Bueno, también ve unos magos ahora vestidos así, con el corbatín, guantes blancos, haciendo un acto que era, digamos que su objetivo era sobre todo sorprender al público. La intención de ellos era sorprender un poco al espectador, era como mostrarle, vean, este dibujo lo voy a hacer, le voy a dar le voy a hacer que este dibujo fume. Esos fueron uno de los primeros cortos que hubo. Y así hubo varios. Lo que hacían era que cortaban la cinta y luego empataban la cinta, el actor se quedaba quieto, luego empataba la cinta y cambiaban los dibujos. Era un poco, era como un principio muy básico del stop motion. Eso era lo que iba a verse. Entonces, por eso sí, no es nada loco entender que, bueno, la animación finalmente se convirtió en la ilusión del movimiento. Eso es una chimba de entender, es una chimba de entender. Porque solo con digamos, con ese pequeño cambio, solo en la etimología, hay muchas cosas que se desentendieron un poco de lo que era la animación. Ahora, ¿cuál es la invitación un poco de esta charla? Yo les voy a hablar un poco de varias cosas, de varios temas, incluyendo animación de personajes, acting de personajes. Pero la invitación un poco es que tratemos de recuperar un poco las primeras definiciones, tratemos de entender un poco lo que hacemos como la ilusión de la vida. No es raro tampoco entender que bueno, uno de los grandes libros, de las grandes obras de la literatura de animación, sea justamente The Illusion of Life. Corresponde a un poco lo que se pensaba antes de la animación, que se perdió en el tiempo gracias a que fue un argumento técnico, pero que es interesante entender que desde la misma animación se quiere, bueno, se intenta, o es lo que me gustaría pensarlo, que recuperemos un poco esa cosa tan idealizada, que era un poco conectarnos con eso que era el soplo de la vida, con la respiración, sin necesariamente ponerme como un hippie. Esto también hay que entenderlo como la animación, sin duda alguna, es una técnica, es una técnica. Y un poco lo que trataron de hacer justamente estos locos en ese libro, The Illusion of Life, es qué principios técnicos tenemos que abordar o escoger para que esa ilusión de la vida sea creíble. Esa era un poco la propuesta de estos locos. Espero que ustedes hayan leído ese libro, los animadores. Si no lo han leído, léanlo, es interesante por lo histórico del documento, porque recopila muchas de las anécdotas que estaban pasando. Este libro se escribió básicamente en Disney, entonces recopila muchas de las anécdotas que estaban pasando en Disney, pero al mismo tiempo sí recopila un material importante sobre la técnica, que es lo que hace esto, del oficio, lo que nosotros vivimos día a día. Ahí están justamente lo que nosotros consideramos como voy a decir como nuestro reglamento no oficial, que son los 12 principios de la animación. Están justamente escritos la primera vez, bueno, no sé si la primera vez, pero pues oficialmente se escribieron justamente en The Illusion of Life. ¿Qué más les cuento acerca de ese tema de las definiciones? Voy a dejar la definición por ahí, un momento. Retomando, ¿cómo están todos hasta ahora? ¿Bien o qué? Tienen que decir sí, bueno, sí, está bien. Está interesante. Sí, súper. Bien. O Bueno, sea, es Sí, algo que usualmente no se habla de eso. sí, quiero también que entiendan cuál va a ser el objetivo de esta conversación, y es que yo no vine a hablarles de unos conceptos demasiado técnicos desde la animación. Yo vine a hablarles de unos conceptos que vienen desde otras ramas. Ahora vamos a hablar un poco de acting y me van a entender, porque cuando entre al acting voy a hablar un poquito también de teatro, voy a hablar de danza, voy a hablar de otras técnicas, de yoga, de la que quieran, de la que los haga a ustedes vibrar, como quieran llamarlo. Bueno, menos mal me respondieron porque yo estaba aquí hablando solo y yo ya ni sabía qué estaba pasando. Bueno, entonces tenemos aquí
dos cosas interesantes por entender, y es que hay dos grandes definiciones. Una, la ilusión de la vida versus ilusión de movimiento. Entonces, una que es exclusivamente dada para los que sean católicos y cristianos, obviamente lo haré a Dios. Para los que no seamos católicos ni cristianos, habrán otras cosas, el cosmos, la Pachamama, yo qué sé, la energía cosmogónica, yo no sé quién es el generador, las madres, no sé, las mujeres, son esa energía que puede generar la vida versus esa otra que es como una energía que tiene que pasar por lo técnico para generar la ilusión del movimiento. Entonces está un poco la magia como ilusión versus la generación de la vida. Entonces es como que se vuelven dos cosas. Ahora, si uno lo entiende así, ¿qué otro tipo de artes, o sí, como sí, qué otro tipo de artes también buscan o proponen justamente eso, que es generar una ilusión, si lo queremos llamar así, de la vida misma? Pues ¿cuáles? Hay varios, pero principalmente, digamos, el que es más notorio, sin duda alguna, será el teatro. Por eso la animación y el teatro están cerquísima, no se imaginan lo cerca que los dos pueden estar. Es muy interesante también, precisamente que ahora hay materias que se cruzan. Bueno, no sé cómo será el pensum o digamos, como el desarrollo académico de ustedes. Pero si ustedes ven ahora nuevas escuelas y tienen un montón de conexiones entre las artes escénicas y la animación. Por eso es que uno ve que a veces ahora en la escuela de animación hay tantas clases de acting. Hay muchas clases, hay unas clases buenísimas, hay unas clases que solo son de respiración. Respiración que normalmente son dictadas por actores. Los actores la tienen mucho más clara que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado el cuerpo, ha sido como pues su entrenamiento ha sido desarrollar el cuerpo a través pues no sé, de toda no sé, de las materias y clases que tomen, ha sido su intención. Nosotros nos hemos tirado para otro lado, pero si lo tratamos de entender, vamos a ver que sí hay cosas, digamos, que se unen. También es interesante que ahora hay muchos, bueno, no sé si es un fenómeno que pasaba desde antes o no estoy tan seguro, pero sí he empezado a ver que también hay muchos actores de teatro que se empiezan a interesar por la animación. Eh, ¿Cómo se llama este man? Barry Pulse. Se los voy a escribir aquí en el chat. Yo no estoy completamente seguro de su historia, pero hasta donde entiendo, Barry Pulse es un actor frustrado. Es un actor, quiere hacer actuación, pero bueno, pues no sé si es que su cuerpo no le da o su talento no llegó al punto en el que podía desarrollar un personaje. Lo que hace es que, bueno, se vuelca a la animación y empieza a hacer animación y hace una animación increíble. Si quieren, pueden buscar sus cortos de stop motion. Tiene uno muy famoso que creo que se llama Next. Eh, Buenísimo, son unos cortos que tienen como una sensibilidad sobre la actuación, que se nota que son unas actuaciones estudiadas. Se nota que hay alguien que ha hecho una investigación sobre lo que está pasando. Esto lo voy a unir con algo que voy a decir al final, pero pues por ahora se los dejo en el aire. Se los solté ahí. Eh, También lo he visto como bueno, no sé, lo vi hace un par de años en un festival de teatro, vi que ahora hay muchas interacciones con la animación, porque son muy similares. De repente vi que habían par de obras que estaban montadas en relación con la animación, que también pues me hizo bastante interesante. Y por lo mismo también es interesante cuando los animadores se interesan en el teatro, cuando los animadores dan ese paso a entender como, bueno, la animación y sobre todo la animación de personajes depende exclusivamente del dominio del cuerpo, de el cuerpo, de la actuación, del control de la energía que uno mismo, digamos, como tiene pasando todo el tiempo por el cuerpo, y eso es una chimba de entender, es una chimba de entender.
le propone a uno muchas cosas y uno ahí es cuando empieza a ver que la animación no puede ser aleatoria, o sea, la animación no puede ser un caprichosa, la animación tiene que ser algo estudiado. Por eso se convierte tan, vamos, todo esto que le estoy diciendo se convierte en una cosa, tenemos que ser, hay que buscar una disciplina, así como los actores tienen disciplina, los animadores también necesitan tener una disciplina muy similar. Y es cada vez que recibo una escena, cada vez que tengo que hacer una, no sé, como que tengo que realizar una serie de acciones, simplemente no es unir las poses que venían en el animatic y ir conectándolas, no. La propuesta es que hay que hacer un desarrollo, hay que hacer una investigación. Una investigación aparte que uno puede hacer desde lo que uno ya conoce, desde lo que uno ve, desde uno mismo, desde el mismo cuerpo. Hay una, digamos, como definición que es que el animador es un actor con un lápiz. Es un actor con un lápiz. Ed- Dice Ed Hook, que es uno, bueno, es el profesor de Acting for Animators de CalArts. Bueno, creo que sigue siendo, o lo fue durante mucho tiempo. Tiene un par de libros que están muy interesantes y al quien le interese todo este tema de Acting for Animators y de Acting for Animation, pueden buscarse esos dos libros, son como un poco no lo juzguen tanto por la portada que no está tan bonita, pero si se van al contenido van a descubrir que tiene unas cosas muy interesantes, que habla un poco de cómo hay que tratar justamente de involucrarse con el personaje y no simplemente con los dibujos. O sea, los dibujos y bueno, todos eventualmente vamos a llegar a dibujar bien. A ver, le voy a dar la palabra a alguien. Tenemos un actor profesional. A ver, Foster. ¿Dónde estás, Foster? A ver, habla. Hola, Hola, Foster. ¿Eres ¿cómo actor te va? de qué? ¿De teatro? Sí, soy actor de teatro. Bueno, tú quizás lo entiendes mejor. ¿Cómo se combinan estas dos cosas? ¿Cómo es la relación? Digamos, yo siento, bueno, yo estudié en Nueva York, artes dramáticas y teatro musical, Ujú. entonces tengo como un trasfondo más grande en tipo es la actuación que más que en la animación, aunque ya estoy a punto de terminar el técnico de 2D. Y siento que mucho es de lo mismo que estás hablando, que es como eh, ser animador, es como ser actor con un lápiz, es como actuar a través de otros personajes. Y digamos, cómo saber, por ejemplo, a mí me pueden dar un guión y me dan cierto personaje y yo lo voy a actuar de cierta manera, al igual que actuaría otro personaje de otra manera diferente y cambiar las corporalidades y todo esto, uno lo puede integrar súper bien a la hora de y pues crear un personaje o tratar de darle como esa vida o esa esencia a un personaje en una pantalla. Bien, exacto, exacto. Estudiaste primero actuación y luego empezaste a estudiar animación. Sí, ¿Sientes que tu desempeño hubiera sido el mismo si no hubieras estudiado actuación? yo siento que la verdad no. Siento que haber estudiado actuación primero como que realmente me dio un set de herramientas para saber cómo, no sé, cómo el cuerpo reacciona de cierta manera o cómo, no sé, involucrar, no sé. ¿Sí me voy a explicar? No, me gusta aparte aparte como la terminología que usas, es que tienes un set de herramientas, eso es lo importante. El problema es cuando uno está empezando y no tiene un set de nada, o sea, no tiene de dónde agarrarse. Tú estás montada como en una gran cantidad de cosas que ya conoces. Cuando empiezas no sé, cuando estás haciendo una acción, es una acción que ya puede llegar a ser familiar porque ya seguramente la hiciste o hiciste algo parecido. Entonces lo que tienes básicamente es una gran biblioteca de acciones, de movimientos, de gestualidades. Sí, De... siento que, digamos, lo más importante que yo tengo es como un set de expresiones faciales.
de gestualidad, es exacto. Exacto, y es como más que expresiones, son más bien como sentimientos que uno puede, pues, exteriorizar de una manera en que, no sé, alguien que no haya estudiado actuación, uno dice como, uy, pucha, ¿cómo no sé, animo a alguien que está primero feliz y después se pone triste? Que eso es algo súper difícil de hacer. Yo siento que al haber estudiado actuación primero, eso pues como que desbloqueó algo adentro mío, así como level unlocked. Sí, ya entras obviamente como con una, puedo decir como una ventaja técnica. Mira que estoy hablando todavía de lo técnico, esto sigue siendo técnico. Entras con una ventaja técnica, digamos que te va a llevar mucho más, si no más rápido, por lo menos más certero. O sea, lo tienes más claro qué es lo que está sucediendo. Ahora, el problema es traducir eso ya al lenguaje de la animación. Por supuesto que hay que acompañarlo de otras situaciones, como hay que acompañarlo de que uno tiene que aprender a dibujar bien, entender ciertos procesos físicos bien. Por eso les digo, ahí está bueno, por lo mismo, siempre investigar, como un poco hacer la investigación de las cosas. Y es como, bueno, si tengo que hacer esta acción, es este man saltando. Tómese el tiempo de hacerlo, tómese el tiempo de hacerlo. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta tanto como pararse de actuar, sobre todo porque está un poco también como pensado que el animador es un poquito introvertido, como medio tímido. Hay que pararse a hacerlo, hay que también entender un poco lo que hacen. He visto también, bueno, yo a veces lo hago cuando lo tengo que hacer más rápido, ni siquiera tienen que pararse a hacerlo, traten por lo menos de utilizar sus manos, o sea, como entender las manos como si fueran casi que personajes y es como, bueno, ¿cuál es el tiempo y el ritmo de este personaje que estoy tratando de animar? Entonces, como que son muchas... vean, por ejemplo, Daniel dice que sus vecinos no les gusta cuando se mueve. Bueno, la ventaja es cuando están en... esto también, por ejemplo, grabar referencias. Tener un espejo ahí al lado es importante. La mayoría de escuelas de animación tienen una cosa muy interesante y es que tienen espejos de cuerpo entero. Eh, por lo general también tienen muchos, y eso también es importante, y creo que también eso también sería importante incluso llevarlo al teatro, y es que tienen mucho live drawing, que es, digamos, siento que es una de las grandes esencias de la animación de personajes, y es entender el cuerpo, es entender el cuerpo. Por eso mi invitación, bueno, esta invitación se las quería hacer al final, pero la voy a colar aquí un poquito, es como traten de acompañar la animación con alguna actividad donde les implique utilizar el cuerpo. Ya sea que les guste correr, ya sea que les gusten las artes marciales, el yoga, que les guste montar bicicleta, que les guste hacer tai chi, que les guste hacer la danza, cualquier cosa donde ustedes se permitan utilizar el cuerpo les va a ayudar muchísimo porque están entendiendo muchas otras cosas que van a aplicar fácilmente a un personaje. Eventualmente es como, yo ya sé qué es lo que se mueve aquí. Entonces, también el problema de la animación es que uno empieza siempre dice, ustedes busquen un poco, si quieren investigar un poco esa literatura de Ed Hook, hay una parte donde dice comprometan todo el cuerpo, traten de siempre tener todo el cuerpo comprometido. En contra, cuando a veces, bueno, también lo entiendo que se hace por una cosa estilística, a veces también por una cosa de que hay pocos recursos como para solventar la animación, que a veces como que solo se mueve un brazo y como que todo se vuelve un poquito recursivo. También se vuelve, hola Jaime, ¿cómo estás? A propósito. Bueno, se vuelve recursivo también por eso, Krav Maga, hagan lo que quieran, ustedes hagan la técnica que quieran. Pero bueno, un poco es como que traten de entender que todo se mueve en conjunto. Por supuesto, no es también tienen que poner esto en términos de producción, no les estoy diciendo como que enloquezcan y hagan unas acciones muy complejas donde se mueva hasta las uñas, no, pero les estoy diciendo por lo menos entiendan, es entender que no es que solo esté moviendo el brazo, es que estoy moviendo los hombros, estoy moviendo desde qué es lo que estoy moviendo, qué es lo que estoy comprometiendo. Es interesante entender, por ejemplo, cuando uno ve como ciertos ejercicios de teatro físico
que siempre es como, oiga, traten de mandar siempre las acciones desde el core, desde el centro, desde el abdomen. Eso es interesante entenderlo cuando uno está haciendo animación, porque así uno abarca varios de los principios de animación, uno los entiende rapidísimo, es como decir, ah, ya entiendo, este personaje no está en balance, claro, pues ¿dónde tiene su centro? Es como es conectar cosas con cosas. Un poco retomando la conversación de la animación y el teatro y el animador como un actor con un lápiz. Ed Hook también dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pero finalmente, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de un actor? Porque no vemos las mismas materias. Bueno, por supuesto que no, tenemos, son oficios diferentes. Dos cosas importantes que dice. Uno, la animación o el animador tiene al público y necesariamente tiene que tener al público en su cabeza. Ese es el problema, porque finalmente el actor de teatro tiene al público ahí. Entonces hay como una energía diferente. Al animador le toca tener una energía en su cabeza. ¿Por qué? Perdón, la del público en su cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que entender que no está haciéndolo en tiempo real. Ese es el gran reto de la animación, es entender que nosotros no estamos haciendo estas acciones físicas en tiempo real y nos toca entenderlas por eso muchísimo más. Si las pudiéramos hacer en tiempo real era bueno, listo, pues yo me muevo y ya eso fue lo que pasó. A mí lo que propone esto, como no podemos hacerla en tiempo real porque nos toca hacer un montón de dibujos para completar esa acción, entiéndala bien, entienda qué es lo que pasa, entienda dónde se ponen los pesos. Si pone el peso aquí, ¿qué pasa con el resto? Porque hay un secundario de action en el brazo. Es como todos esos principios técnicos hay que entenderlos. Entonces finalmente sí se vuelven una cosa súper técnica y es como esa claridad técnica es importante tenerla, pero es una claridad técnica que tiene que ver, que tiene que venir más bien un poco del ideal de que tengo que hacer que esto se sienta legítimo, que esto se sienta honesto. Pasa mucho, se los digo porque lo he visto y sobre todo porque me toca revisar muchos demo reels y es eh, a veces cuando uno está comenzando recibe un storyboard o un animatic, hace el pausing de ese storyboard y ese animatic y después cuando llega el momento de animar, pues bueno, listo, yo twineo, yo lo que hago es, bueno, no sé ustedes que trabajan Harmony o lo que sea, vamos a twinear y hago cada dos, hago un keyframe. Díganme si alguna vez han visto que, sí, por supuesto, eso se mueve, volvemos a decir, sí, bueno, eso es la ilusión del movimiento, pero eso está muy lejos de sentirse como una ilusión de la vida, como algo creíble. Esto no genera ninguna empatía. Entonces, como hay que, les digo, traten de tomarse el tiempo para hacerlo. Esto es un tiempo que obviamente es un tiempo invertido. ¿Por qué se los digo? La primera vez que ustedes hacen un loop de caminada bien hecho, tratando de entender todos los pesos, las cosas que están funcionando, como todas las interacciones físicas, el cuerpo en movimiento, la siguiente vez que tengan a hacerlo ya lo tienen claro. Un poco lo que estábamos hablando ahora es como tienen una gran biblioteca de acciones. Ed Hook lo que dice, la actuación siempre arranca en un movimiento, siempre arranca en un movimiento. Entre más movimientos ustedes tengan a la mano, es más claro entender qué es lo que pasa. Es mucho más claro. Al final otra de las recomendaciones que pensaba era al final y que ya vi que solo las estoy tirando por ahí a la mitad, era tomen los retos, tomen todos los retos que puedan. Eso, bueno, con mesura, por supuesto, sobre todo si están trabajando en una producción muy grande que les exija, no sé, cumplir con una cuota y demás. Pero es como si hay una, una escena que es difícil, traten de afrontarla. Yo sé que les va a sacar así la paz, se les va a acabar la paciencia, se les va a caer el pelo, tratando de solucionar esa acción, pero apenas la solucionen, ustedes no terminan solo esa acción, sino terminan muchas otras acciones de ahí para adelante. Hay muchas otras acciones que ya terminaron, muchas otras acciones que simplemente funcionan con la misma base y es como, ya entiendo qué es lo que pasa cuando este loco da un bote. Entiendo por qué es que los hombros se bloquean, entiendo en qué momento la transferencia se hace del estómago a las piernas. Uno empieza a entender un montón de cosas y eventualmente simplemente las puede aplicar a otros movimientos. Entonces,
tomen los retos, traten de tomar la mayor cantidad de retos posibles, bueno, en la medida de las posibilidades y de lo que sus propios trabajos se los permitan, pero pues eventualmente también uno cuando, eso también le hace entender a uno también tener una perspectiva de director y es como, bueno, yo sé que esta acción va a matarlos, va a matar al animador, porque sé que esta acción va a estar muy compleja porque necesita mucho estudio. Entonces también es interesante estar en ese otro lado, es como, uff, esta acción es muy complicada, tenemos que tratar de contar esta historia sin necesariamente pasar esta acción, a menos que seamos conscientes de que es absolutamente necesaria. Entonces, como que eso le permite a uno pensarlo desde dos puntos. Uno, desde el punto de vista de la actuación y es el gran reto, y también desde el punto de vista cuando ya estén al otro lado como directores, y es como, bueno, ¿hasta qué punto me puedo dar el lujo de tener estas acciones tan complicadas, ya sea por presupuesto y eso? Esto que le estoy diciendo, por supuesto, suena un poquito idealista, pero hay también que aterrizarlo un poquito y es como, bueno, mirando para arriba, pero con los pies en la tierra, y es como, bueno, listo. Muy bonito lo que estoy diciendo y ponerse a estudiar todo, pero a veces las mecánicas y las dinámicas de la industria son monstruosas, son muy rápidas, tienen que producirse, pregúntenle al pobre Carlos, tiene que producirse una gran cantidad de segundos en muy poco tiempo. Entonces a veces simplemente toca ser lo más prácticos y operativos posibles y es como resuelvo esto de la mejor manera. Y el que tiene la mayor claridad, el que tiene la mayor cantidad de rangos de acciones físicas seguramente es el que la va a lograr más rápido porque la tiene clara. Ya sabe como, bueno, listo, entre esta pose y esta pose necesito poner un breakdown donde este loco esté haciendo un antic de esta manera y tiene un secondary action del pelo. Entonces, todas esas cosas como que vienen vinculadas. Eh, como un dato interesante, dice Ed Hook, la ilusión de la vida es solo el comienzo. Tratar de entender que vamos a tratar de hacer una ilusión de la vida, ese es el comienzo. De ahí en adelante hay una cantidad de capas que hay que empezar a meter y que uno eventualmente tiene que ir, digamos, como acoplando con las cosas que uno está haciendo. Capas como que, bueno, listo, ya tengo la primera capa, ya manejo bien los pesos de los personajes, ya entiendo más o menos cuál es el peso de este personaje, ya entiendo que es pesado, ya entiendo cómo se mueve elásticamente. Ahora tengo que sumarle las otras capas. ¿Cuáles son sus rangos faciales? ¿Cuáles son exacto, cuál es su rango de gestos? O sea, hasta dónde puedo entrar. Tener como ciertas limitaciones, como entender al personaje, todos los personajes, todos, absolutamente todos, tenemos limitaciones y eso es bueno entenderlo. Porque cuando el personaje se sale fuera es cuando uno entiende, o sea, uno entiende por qué es que un personaje puede ser otro. Solo en ese momento que uno sepa que hay un límite, sabe cuándo está por fuera. De otra manera, pues uno no, si un personaje no tiene límites, es cualquier cosa y cualquier cosa funciona. Otra de las invitaciones que les quería hacer, pero que se las iba a hacer al final, pero que voy a aprovechar para hacerlas aquí, porque pues ya salió, siempre que aborden un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo cortometraje, donde ustedes sean, ya sea supervisores de animación, directores de animación, donde ustedes estén a cargo de la animación o donde sean directores generales del proyecto, traten de establecer unas reglas relacionadas con el acting. Cuando digo del acting me refiero a los principios técnicos que rigen a los personajes. No, no es por nada que todas las producciones tienen una gran Biblia o una guía de animación donde explica estos personajes se mueven de esta manera, estos personajes hacen los blinks aquí, estos personajes no tienen antics, estos personajes se mueven snappy, estos personajes hacen esto de una u otra manera. Y es muy bueno entenderlo porque uno sabe cuándo puede ir fuera del límite. Si uno sabe, este personaje está digamos, como si uno está haciendo la lectura correcta, ya sea del guión, del storyboard, del script, lo que sea, uno sabe como este personaje se está dando el lujo de salirse de ese pequeño parámetro donde lo cerré. Entonces uno puede irse, bueno, listo, aquí voy a romper todo el estilo por esta acción. Pero uno solo no lo puede entender hasta que no está limitado. Un poco lo que decía Ed Hook ya como manera de conclusión, dice, el gran reto del animador es, por lo mismo que no tiene como no puede hacer las cosas en tiempo real, es
poder planear y ejecutar una serie de acciones. Él obviamente siempre dice que las acciones tienen siempre que apuntar a generar empatía, que el público se siente emocionalmente conectado, que se sienta la actuación creíble. Voy a hablar un segundito de empatía, un segundito, ya no los aburro más con este tema. Los estoy aburriendo. No, para nada. No, para nada. Listo. Para nada. No, súper interesante. Queremos más. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Todavía puedo hablar? Todavía puedes hablar, sí. Ah, bueno, listo. La empatía, voy a hablar solo un segundito de la empatía y un poco también lo que se propone, sobre todo en Acting for Animators, en uno de estos 2 libros. Tiene 2 libros, hay uno que ya va como en el volumen 4 o 5, no sé, realmente es un solo libro, pero le ha ido sacando actualizaciones. Yo leí el primero, yo no sé qué habrá pasado en el último, voy a tener que revisarlo. Pero en el primero, un poco lo que explicaba era que también que la empatía tiene que ser un poco, bueno, les explico un poquito. Ed Hooks utiliza un poco a Stanislavski, que es uno de los grandes padres del teatro, específicamente ruso. Y digamos que un poco lo que propone, bueno, no es que lo use exactamente, lo utiliza algunas veces. Lo propone un poco como desde lo físico, todo tenía que ver como desde lo físico, tenía que pensarse como desde las acciones específicas, desde los movimientos. Eso, no, ojo, voy a decir contrario, pero no lo estoy asumiendo como que sea completamente opuesto, pero como a ese otro tipo de actuación que es meterse en el personaje y que uno tiene que ser el otro personaje. A mí lo que propone es uno tiene que lograr que esas acciones sean creíbles para la otra persona sin necesidad que la otra persona sienta que tiene que convertirse en ese otro personaje. Me explico. Si uno, por la razón que sea, tiene que hacer un personaje de, vamos a ver, de qué, de un jugador de fútbol, voy a dar el ejemplo, pero resulta que a mí no me gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol ni poquito. El asunto no es que la otra persona, por un lado, que la otra persona detecte, no, pues a este loco no le gustaba el fútbol, que animó esto no le gustaba el fútbol. A mí lo que detecte es como, bueno, una persona que no tiene como tanto sentido de su cuerpo y que no tiene como tantos rangos corporales, es capaz de hacerme entender lo que es bonito del fútbol, mirándolo, solo revisando su animación. Entonces, no, a ver, que el caso del futbolista quizás no funcione tanto. A ver, voy a hacer otro caso, a ver si me funciona mejor. Un asesino, si uno tuviera que tener la necesidad de hacer un asesino, no es que uno tenga que convertirse en un asesino, por supuesto que no, por supuesto que no. Más bien es como entrar a pensar, es como, bueno, si yo fuera un asesino, ¿cómo lo haría yo? No les estoy proponiendo esto como un ejercicio, por favor, ninguno lo haga. La cuestión es que la gente que lo esté viendo a uno era como, bueno, si yo fuera un asesino lo haría igual. Eso es realmente lo que está buscando, es la clave de la empatía. Es no necesariamente acudir a cosas a la que la otra persona, digamos, ya tenga conocimiento. Más bien lo que está tratando es acudir a emociones que sean empáticas a la otra persona, que la otra emoción, la otra persona sí, seguramente yo lo hubiera hecho muy parecido. Por eso está toda esa discusión de si los villanos podían generar empatía o no, si realmente el objetivo de los villanos era no generar ninguna empatía. No, más bien tienen otro tipo de empatía en uno que se siente, bueno, este es un buen villano, lo odio obviamente, pero al mismo tiempo lo siento creíble, es como, uff, este es un villano al que le creo, es un villano al que es completamente lógico y coherente. Retomando un poco lo que ya para terminar este tema tan extraño, retomando un poco con lo que les hablé al principio, con todo lo de la respiración, con todo lo del soplo de la vida, con todo lo de la actuación, un poco la invitación es a que entiendan la animación, bueno, cuando estén haciendo escenas, por supuesto, es como que tienen una energía que tienen que hacer fluir del principio al final de la escena, es cómo la van a usar, cómo la van a usar, entonces como un poco
aprender a controlar esa energía dentro de los dibujos, ¿no? Entonces, como es la energía casi que dibujada, es como llevar, bueno, listo, tengo toda la energía aquí, uno puede decir, bueno, no necesito tanta energía, voy a utilizar una energía muy bajita y voy a empezar, bueno, listo, voy a mover este personaje aquí, cuando necesite explotar, lo exploto, cuando necesite, bueno, listo, voy con un anti y lo mando para muy loco, es empezar a hacer como esa serie de tener esa serie de juegos y tener como un medidor mental de lo que está pasando en la escena. Entonces, como eso le ayuda a uno también a tener como una especie de cadencia y ritmo. Le hace a uno tener como una escena, digamos, como más, digamos que se puede hacer como una lectura casi gramatical. Un poco, si ustedes piensan, al final esto del acting se vuelve muy subjetivo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque finalmente uno hace la investigación desde lo que uno conoce y desde lo que uno sabe. Entonces seguramente uno verá que hay como, a pesar de que estén en la misma producción, tienen el mismo personaje y tienen la misma Biblia o la misma guía de animación, dos personajes puede que a veces como que uno dice, hay uno que se mueve un poquito mejor o, bueno, diferente, no digamos mejor, se mueve diferente, como con otro tipo de ritmo y cadencias, porque finalmente es una persona la que le está dando y añadiendo como estos... Miguel, te Dímelo, quiero, claro. te quiero interrumpir un minutico para darte un ejemplo que tal vez sea bueno en lo que vos estabas tratando de expresar. Bueno, Que pero espera, primero, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? yo me llamo Argentina. Ah, ¿cómo estás? Muy Háblanos. bien. Mira, cuando las personas se identifican en una situación crítica, como es cuando se meten los ladrones en un banco y lo han planeado todo, entonces la persona se va identificando con los que van a ir a robar. Y cuando se oye que viene la policía, la gente dice, ay no, por ahí no te metas porque te van a coger más rápido. Déjate para eso está uno pensando, ay, Una película, por ejemplo. una gran empatía en eso. Entonces uno dice, no sé en animación digital si se puede pasar eso a animación digital y tienen que hacer exactamente lo mismo para que el otro tenga ese tipo de empatía que se tiene con el cine o con la televisión. Ujú. Bueno, esta discusión, digamos que se ha ido planteando desde hace unos años. Esta discusión empezó, yo no sé exactamente en qué fecha, pero como hacia los 90 empezó esta discusión y era, hasta un momento siempre se hablaba cuando uno bueno, les hagan el ejercicio ustedes también, les preguntan, bueno, ¿y qué tal estuvo esa película de animación? Y es muy raro, muy poco común que alguien se refiera como qué buen acting. Es muy raro, sobre todo cuando son personas lejanas a la industria, o como, bueno, a la industria, cuando digo es como este gran universo que es la animación. Siempre es como, bueno, no, los modelos estaban una chimba, el 3D estaba una chimba, los colores, como que todo se refiere a la plástica, es muy complejo que alguien lo haga, digamos, ni siquiera atreverse, sino decir, no, qué acting tan interesante. Digamos que es una frontera que le ha costado como pasarse. Me gusta lo que ha estado pasando y es que ahora las escuelas de animación tienen clases de acting, eso se me hace importantísimo. Uno ve, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver como, no sé, Satoshi Kon, todo el anime de Satoshi Kon, uno ve que a veces los personajes están muy quietos, son muy pausados y tienen las actuaciones son súper creíbles, tienen una empatía tremenda, o sea, uno les cree mucho porque están muy estudiadas sus cosas. Uno ve que los manes saben dónde poner un parpadeo, los manes saben en qué momento uno parpadea y además los manes saben cuándo respirar y ellos no es que se la pasen haciendo muchos dibujos y saben un poco, digamos, como el anime trata, no todo el anime, pero pues la gran mayoría, o como comenzó, trataba un poco de ahorrar dibujos tenían mejores poses, pero tenían menos dibujos. Algún anime se hizo al principio en 8 cuadros por segundo o a 13, precisamente porque, bueno, era una industria, digamos, no, también, supongo que económicamente no era tan sólida y les favorecía más hacer menos dibujos, entonces era como más pragmático.
pero vean cómo son sutilezas, son esas sutilezas, esas microacciones, eso solo se entiende hasta que uno tiene como ese lenguaje adquirido, es como tratar de hacer, tratar de moverse, por eso un poco mi invitación es hagan algo, hagan algo. Yo sé que el mundo de la animación ha estado un poco inmerso como en bueno, somos unos nerds, somos gordos, nos la pasamos sentados, tenemos como unos doritos aquí en el escritorio. Yo no les digo que cambien eso, si eso es lo que les gusta, bueno, pero de vez en cuando, bueno, dense una vueltica, traten de explorar un poquito más el cuerpo, de entender, bueno, qué es lo que estoy moviendo aquí, qué es lo que se me mueve el codo, cuando muevo la mano, qué es exactamente lo que se mueve, dónde están los dedos, ¿saben? Como cosas tan sencillas como, bueno, no sé, como de repente estirar en las mañanas, como de repente, no sé, hagan yoga, de repente empiezan a estirar un brazo y les empieza a doler una pata porque se dan cuenta, es que todos estos músculos estaban conectados. Estiran el brazo para arriba y se dan cuenta que eso está conectado por allá en la espalda, está conectada con las nalgas, ¿no? Todos los músculos son como una estructura muy rara que es muy interesante entenderlo, que por supuesto al animar, como digamos como que el personaje a veces no tiene esa versatilidad, bueno, no tiene esa opción de decirme que está mal, pues como que uno no, a veces como que no lo puede detectar, pero entre más uno haga los ejercicios, más lo entiende y es como, uff, no, claro, aquí me hace falta girar la cadera. No hay de otra manera que esto se sienta creíble. Entonces, esa era un poco mi invitación con este tema. Ahora sí, les tenía como una lista como de cositas que les quería dejar ya para el final, como para darles un poco, yo lo voy a llamar tips, pero yo no sé si esto es demasiado ambiguo decirle tips, solo son unas cosas que, bueno, esperen, Foster, cuéntamelo, préndete. Hola, volví. Bueno, Yo quería saber más sobre su experiencia en Vancouver Film School, más bien, si eso usted cree que como que le ayudó a reforzar lo que usted ya sabía de animación o si más bien fue como, bueno, ¿cómo fue su experiencia? bueno, ¿te parece si voy a terminar las conclusiones y luego me pongo a responder todas las preguntas y voy a responder la tuya de primeras? Súper, súper. Sí, no la he perdido, ya sé exactamente cuál es. Bueno, entonces, un poco como conclusiones, como una especie de puntos que pueden tomar como tips o como opiniones. Una es, traten de siempre buscar como ese lenguaje y rango de acciones y movimientos desde lo técnico específicamente cuando hagan una serie, cortometraje o ejercicio. Eso es un poco lo que se las metí por ahí en la mitad, pero esto ya es como más a manera de conclusión. Definir lógicas que se manifiesten a través de todo el acting de la producción, especialmente en las producciones grandes, porque así pueden manejar un poco y tener un control de que el personaje se sienta un sólido durante toda la producción, que eso es uno de los grandes problemas que puede pasar, y es que, bueno, hay un animador que lo anima un poquito así como muy fluido y el otro lo anima como muy tosco, entonces como que al final uno no sabe, empieza a dudar mucho, como que entra muy en cuestión si a este personaje le cree o no. Entonces un poco también es como traten de buscar un lenguaje. Traten de desarrollar su propia gramática. Si ustedes, para sus cosas, traten de entender cuál es el timing que a ustedes les gusta. Es como, bueno, de estas cosas que empecé a hacer, me gusta cómo se mueve este personaje, como que me gusta su elasticidad. Eso traten de establecerlo como de una manera gramatical de ustedes, como piénsenlo como si ustedes escriben de cierta manera, tienen cierto ritmo al hablar, tienen cierto ritmo al escribir, también hay que tener cierto ritmo al animar. Es como una cosa que no necesariamente que los identifique, pero pues que sí los haga, digamos, que les sirva como base para arrancar, hacer cualquier cosa. Que también se los había dicho por ahí en la mitad, enfrenten los retos, traten de resolver retos porque un reto resuelve muchos otros. Un reto resuelve el futuro de varios. ¿Cómo se resuelve un reto? Investigando. Cuando tengan una escena muy compleja, bueno, mándemela y yo lo que hago es que me pongo a buscar en YouTube otras personas que lo hicieron.
yo me trato de grabar si soy capaz de hacer la acción o de repente le pregunto a uno a alguien que sí sea capaz, el amigo que es un poco más, como más duro en la situación ahí corporal, bueno, lo que sea. Estudien la actuación o el acting de los personajes. Desde lo conocido y lo más conocido son ustedes mismos, así que siempre traten de autorreferenciarse, traten de... Me gusta mucho lo que decían del espejo, traten de tener un espejo. Eh, no sé si, bueno, en algunas escuelas ahora como dotación les dan un espejito pequeño que se pone aquí, bueno, mentiras, ¿dónde está? Se pone aquí, bueno, en la caja de luz, bueno, si todavía hay animación, escuelas con cajas de luz, tenían un espejito que uno podía poner en una esquina, sobre todo para ver la cara. Si ustedes ven The Illusion of Life, se van a ver que en varias de las fotos van a encontrar pequeños espejos, todos tenían espejos, porque es muy importante siempre estar autorreferenciándose. Y, por supuesto, acompañen siempre la animación con otras prácticas como la danza, el teatro, la escultura, la arquitectura. Es muy interesante también. Aló, aló. Hola, ¿quién habla? Bueno, traten de hacerlo con otra cosa que les desarrolle algún tipo de movimiento corporal o físico. Aún en la arquitectura uno pensaría que no, y sí tiene como unas muchas dinámicas muy interesantes que son buenas de entender, y cuando la arquitectura vuelve, digamos, como que logra medio mezclarse con la animación, también pasan cosas muy interesantes. Y por supuesto, volviendo un poco al tema primero, que era el soplo de la vida, pues respiren un poco la animación, hay que tratar de fluir las cosas, entonces como también es como la invitación a entender que no por nada se llama animación. Ahora sí, te voy a responder voy a responder la pregunta de Foster. Yo sabía animar un poquito, pero yo fui empírico la primera parte de mi carrera. Yo estaba estudiando en la Universidad Nacional, yo hice el énfasis en ilustración. Yo realmente lo que empecé haciendo fue ilustración. Lo que hacía al principio era sobre todo dibujar carteles. Eso era lo que hacía. Luego eh, hice un trabajo de animación en la universidad. Le aprendí algo, mi profesor de animación en esa época era Álvaro Sanabria, que es un animador colombiano, digamos como ya con alguna trayectoria importante. Le aprendí algo, pero digamos que fue digamos como técnicamente todo estaba muy empírico y como técnicamente todo estaba como muy, bueno, así se hace, pero pues no, hay cosas que no. Y después de haber trabajado un rato para el gobierno, yo me estaba pegando un tiro, yo me estaba ya más aburrido. Yo necesitaba hacer algo que me volviera otra vez un poco la emoción. Entonces, no, pues animar era una chimba. El rato que animé, por más intenso y toda la paciencia que tuve que tener, era una chimba. Entonces decidí ir me vine al Vancouver Film School y digamos que ahí aprendí como todos los conocimientos técnicos que tenía. Entonces, la respuesta es sí, sí me sirvió un montón. Estoy muy agradecido con la escuela. Yo no sé cómo sea la escuela ahora, no estoy tan seguro, estoy un poco alejado de la academia. Ya fue eso hace 10 años. Pero bueno, les sigo muy agradecido, estoy muy agradecido con lo que aprendí. Eso finalmente yo tenía un poco también la ventaja, es que desde que estaba un poco en la universidad siempre había sido como un poquito inquieto, como de armar proyectos. Siempre he tenido como un proyecto, siempre estoy haciendo un proyecto, o sea, no hay momento en que no esté haciendo un proyecto mío. Estoy trabajando, digamos, ahora estoy trabajando para Bardel, pero pues todavía estoy haciendo mis proyectos. Estaba contando a Carlos al principio de la charla que terminamos, bueno, la animación, no he terminado el contrato, me falta hacer papeleo. Terminé ayer mi serie en Colombia, Las Crónicas Elefantiles, la terminamos ayer, la animación. Entonces siempre tengo un proyecto que estoy haciendo, entonces como era tan inquieto cuando entré a trabajar, bueno, perdón, cuando entré a estudiar, yo ya tenía esas inquietudes, entonces como que me dio la oportunidad de hacer varias cositas. Entonces cuando tenía como otra perspectiva para arrancar, no estaba como simplemente, bueno, quiero estudiar y vamos a ver qué aprendo, no, más bien fue como, bueno,
tengo estos proyectos y quiero ver qué puedo poner de lo que voy a aprender en mis proyectos. Entonces como que para mí fue como una experiencia para ambos lados, era como tratar de meterle a mis cosas lo que iba aprendiendo al mismo tiempo que iba aprendiendo otras cosas que no tenía pensado. Más preguntas, ¿quién quiere preguntar cosas? Ahora sí pueden preguntarme lo que quieran. Si es que quieren, si no, no me preguntan nada. Hola, Hola, ¿quién habla? ¿qué tal? ¿Cómo vas? Habla Juan Sebastián Toledo. Es que yo, ¿Cómo estás? muy bien. Cuéntamelo. Pues es que sabe que nosotros tenemos historias medio similares. Yo también soy de Colombia Ajá. y pues vea que tú tienes como esa formación que pasaste, estuviste estudiando diseño gráfico y luego te especializaste en animación. Y Ajá. yo estoy haciendo algo muy similar, entonces te quería preguntar cómo, ¿cómo logras casar esas dos pasiones, como entre la animación y el diseño gráfico? ¿Cómo lo has reflejado en tu trabajo? Bueno, es que sinceramente el diseño gráfico ya lo dejé un poco a un lado y tengo que reconocerlo. Más bien el diseño gráfico es algo que ahora está presente en todo, más bien, o sea, como que aplico como mi... Bueno, tuve también la suerte que no me fue tan mal como diseñador, digamos, como que la experiencia que tuve como diseñador fue importante. Y las cosas que alcancé a hacer, digamos, que me ayudaron a entender como la animación también de otra manera. Entonces, sabes, también cuando hago, bueno, a veces cuando hago animaciones me gusta también como recurrir un poco como a el diseño gráfico de la manera que me gusta que las cosas sean sencillas, como puntuales, concisas. Pero pues la verdad es que ya casi no hago diseño gráfico muy rara vez y eso solo realmente hago diseño gráfico para proyectos personales básicamente. Entonces, como que sí estaba un poco lejos del diseño gráfico, ¿no? Estoy más cerca ahora de la ilustración, trato de ilustrar de vez en cuando. No, no me habían llegado, bueno, durante esta época de cuarentena me llegó bastante trabajo, entonces estuve ilustrando bastante. Voy a responder una pregunta de Daniela, dice, ¿cómo hacían animando escenas de Rick and Morty donde pasan cosas fuera de lo común y en el mundo real? A ver, ¿cómo hacían animando escenas de Ricky y Morty donde pasan cosas fuera de lo común y el mundo real? Eh, digamos que, bueno, por más fuera de lo común que sea, sí tienen unas lógicas, o sea, sí están inmersos como en ciertas lógicas. Como uno desde el principio sabe, como, bueno, nada más por el diseño y por la guía de animación que está muy bien elaborada en Rick and Morty, uno como que sabe, bueno, no hay como, uno sabe más o menos hasta dónde se puede mover y en qué rango se puede mover el personaje, uno como que más o menos lo tiene claro. Entonces, digamos, como que por más fuera de lo común, uno sabe como en qué territorio moverse. De repente habrá uno que otro personaje que uno dice, bueno, este cómo es, pero pues simplemente es discutirlo un poquito, es como, bueno, ¿por dónde nos la jugamos aquí? Bueno, hagamos esto de esta manera, pongámoslo en, yo qué sé, por decir un ejemplo. Pongamos este man en unos, pongamos este man en unos y que se mueva muy poquito. O sea, uno puede empezar como a hacer esos juegos y esas interpretaciones a medida que las cosas van llegando. Siguiente pregunta, dice Hubert. ¿Qué programas usan para animar la serie? Bueno, Rick and Morty lo animamos en Harmony Toon Boom. Si la pregunta era de esa serie, si es de mi serie, bueno, los invito a que le echen una espiada a la serie, se llama Las Crónicas Elefantiles, la pueden encontrar, bueno, está disponible la primera temporada online, pero creo que está bloqueada para Costa Rica. Los que están en Colombia la pueden ver en RTVC Play y ahí buscan Las Crónicas Elefantiles, o si no en YouTube y en el sitio web lascrónicaselefantiles.com pueden ver algunos par de Miguel, capítulos. Ay, perdón, Miguel, ¿puedes poner el link el en el chat. chat para que la gente pueda acceder? Sí, les voy a poner, bueno, aquí les voy a poner un capítulo y ya les pongo el sitio web. Eh, Yo tengo una pregunta Cuéntame, como sí. algo que me parecía interesante como para explicar. Si podrías explicar un poquito. ah, Estamos oyendo No, ese no soy yo, ese no soy yo.
Lo que te decía era que era bonito como explicar un poquito cómo es el pipeline, cómo es el proceso de trabajo con Bardel para cuando toman un plano y qué hacen, desde que lo asignan hasta que lo aprueban. Bueno, yo no sé hasta dónde puedo contar yo, eso es el otro asunto. Esto es, Bueno, perdón. les voy a contar muy por encima cómo es un proceso general. Los animatics pues, se hacen en el caso de... Voy a contarles más bien de mi serie y apliquen esto a Rick and Morty que funcionan básicamente igual. Primero hacemos los animatics storyboards. Los animatics storyboards los hacemos en Colombia los hicimos con varios artistas. La mayoría los estuvimos haciendo con un estudio que se llama Dinamita en Colombia. Pero hicimos algunos también a través de Dinamita, pero los hicimos como con algunos freelancers en Latinoamérica más que todo. Luego lo que hacemos es que discutimos un poco el animatic con el animador. Entonces como que hacemos como una especie de lanzamiento y como que ponemos todo en claro también con producción para que producción sepa cuáles pueden llegar a ser los problemas que tienen los capítulos. Para ese momento ya tenemos el arte, igual en Rick and Morty, para el momento que ya tenemos el lanzamiento del capítulo, ya tenemos todo el arte andando. Comenzamos la serie, comenzamos a animar. Primero siempre hacemos el pausing en ambas series. Primero siempre se hace el pausing. Ahí entra ahí es mi labor, ahí es como entro a mirar que todas las poses estén bien. Si no están bien, obviamente haré todas las notas del caso. Lo que yo más hago sobre todo es hacer dibujos. Entonces lo que hago es que mando dibujos y como no venga, este pie no está funcionando, esta acción no se siente el peso, no se siente bien. Se hacen como todas las notas del caso. Luego la devuelvo para que ellos hagan la corrección. Cuando yo siento que esté bien, simplemente la pruebo y si yo trato de ser lo más pragmático posible y es que hago todas las notas desde el primer paso para que eventualmente la segunda solo sea revisar las notas que ya había dado sin necesidad de volver a tener que hacer digamos como revisar toda la escena. Por supuesto le echo una mirada rápida para saber que nada nuevo ocurrió. La mando para adelante, normalmente trato de mandarla, yo trato de ser muy práctico y es que trato de que las cosas siempre estén andando hacia adelante porque, bueno, una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo rápido. Entonces, bueno, esto es animación y hay que hacer las cosas rápido además. Entonces trato de que siempre es, bueno, listo, reviso las notas, esto ya estuvo, falta esta, pero yo creo que o sea, le creo que la va a reparar en la siguiente. Simplemente la mando para adelante y es como, repárela ahí, yo le creo, o sea, pero no se le olvide que tiene que repararla. Entonces ya después veo el primer paso de animación y, digamos que ahí se hace una nueva serie de notas hasta que ya está aprobado, ya luego van para todos los demás pases que son, en dado caso que se necesite Clinicolor, si es que se necesita, o si se pasa directamente a la compo, y pues por último, va un poco en diferido, va con la música, más o menos así funciona. Voy a responder un par de preguntas que quedaron ahí afuera. Dice, a un estudiante, qué le dirías para un proyecto, un futuro, para proyectarse un futuro exitoso en el mundo de la animación? ¿Qué le diría a un estudiante? Bueno, yo siempre les he dicho como traten de tener proyectos personales. Eso es lo que siempre trato de decirle a la gente que me pregunta. Traten de hacer un proyecto personal. Eso los hace entender no solo como lo complejo que es la industria, sino lo complejo que también que son como los otros cargos, como uno entiende como cuál es el problema, digamos, como las problemáticas que ocurren en la producción, las problemáticas que ocurren en la dirección. Eso siempre es bueno, entonces es bueno enfrentarse a un proyecto. Empiecen con algo pequeño, por supuesto, porque si empiezan con algo muy difícil se van a descalabrar, pero empiecen con algo pequeño. Eso es un poco tener un proyecto personal, así sea pequeño. Dice, antes de crear el animatic se hace la actuación de la voz. Sí.
En ambos casos, en Rick and Morty, por supuesto, bueno, el acting de Rick and Morty y las voces de Rick and Morty son muy importantes para la serie, así que por supuesto nosotros ya recibimos el animático con las voces. En el caso de las crónicas son ejercicios documentales, así que dependen exclusivamente de la narración de los niños. Esto lo que hacemos es que entrevistamos niños y luego tomamos sus entrevistas para generar historias. Por eso sí necesitamos siempre la voz en el animática. Bueno, dice Chan, yo tengo una pregunta, escríbela ahí. Mientras tanto voy a leer la pregunta de Ariana. Dice, ¿ha tenido un bloqueo creativo? Si lo ha tenido, ¿cuáles son sus medidas para superarlo? No, bueno, uno lo tiene todo el tiempo, pero sin duda alguna hay que seguir haciendo. Eso es también la cosa. Es como el día que no tengan ganas de dibujar, hay que dibujar, así sea feo. Yo lo... Hola. Ay, ¿Quién habla? Laura Espitia, mucho gusto. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Es que te quería preguntar si tú alguna vez has lidiado con el síndrome del impostor y si sí, ¿qué has hecho como para dejarlo ir o que no te moleste en el trabajo? Bueno, no sé qué es, explícame. Es cuando se tienen pensamientos como de soy un fraude o mi trabajo no vale lo que vale el trabajo del otro, no es tan bueno. Bueno, yo creo que aparte, como a todos nosotros en la industria, siempre nos va a pasar eso, o sea, siempre vamos a estar inconformes. A mí estar inconforme no se me hace un tan mal síntoma, obviamente te genera un malestar, pero al mismo tiempo quiere decir que hay una cosa que se quiere mejorar, supongo. O sea, como que no, siempre es como, ay, porque el otro es tan bueno. También, bueno, yo no soy el mejor para decirlo, yo también me la paso diciendo, ah, esta animación les quedó súper buena y la mía está fea. Yo también me la paso medio, no voy a decir flagelándome, pero sí soy muy autocrítico, no, que no siento que esté tan mal. Lo que trato de hacer más bien es que a veces tengo mis momentos, así como tengo mis momentos en que los que estoy frustrado, tengo momentos en los que puedo reconocer, uff, este trabajo nos quedó. Yo, por ejemplo, les digo aquí abiertamente, estoy muy orgulloso de mi proyecto. Siento que hemos hecho mucho con muy pocos recursos, no voy a decir que con poco apoyo, porque tenemos muchísimo apoyo. Ustedes nos imaginan todas las instituciones que nos apoyan a nosotros. Esto es un trabajo documental, así que tenemos que hacer un trabajo de investigación gigante. Esto tenemos que hablar con un montón de gente. Cuando se pongan a ver los créditos de esta temporada que ya pasó, no, de la temporada que va a salir, van a ver que al final van a encontrar más de, eso es 1 millón de instituciones que nos ayudaron conectando como queríamos que fuera mucho más documental, obviamente nos fuimos a buscar unos niños, pues, como unas historias más cerradas, entonces como que me hace sentir orgulloso que lo logramos y lo logramos como con bastante aplomo y siento que son historias, o sea, las llevo como muy pegaditas al corazón, o sea, siento que lo hicimos con bastante cariñito, entonces también eso me gusta pensarlo y es como a veces me siento también a ver el otro lado y es como, bueno, no está tan mal, o sea, el resultado no fue tan malo y eso me ayuda también un poco a contrarrestar cuando me pongo negativo. Pero yo voy a responder una pregunta aquí antes que se me fue. Le estaba respondiendo a Ariana que sí, ¿cuáles son las medidas para superar un bloqueo creativo? ¿No? Tienen que seguir dibujando. Eventualmente cuando la inspiración, llamémoslo, regrese, van a estar dibujando, que eso es lo importante. El problema es que les llega la inspiración y están por ahí haciendo otra cosa. No, cuando llegue la inspiración tienen que estar dibujando. Eso es un poco lo importante. A ver, dice, hola, desde la perspectiva de su experiencia, ¿podría considerar que alguien podría dedicarse al mundo de animación a medio tiempo? Sí, hay varias personas que solo hacen medio tiempo de animación. Bueno, el otro medio tiempo no sé a qué lo dedican. Hay gente he conocido gente que hace como, no sé, son como instructores de gimnasios o cosas así. Sí, es completamente entendible. Yo lo creo. Digamos que si ustedes lo piensan, el que hace animación en Latinoamérica, de alguna manera tiene la animación a medio tiempo, porque si se dan cuenta, también son profesores. La mayoría de los que hacen animación en Latinoamérica, digamos, con cierta experiencia, terminan también siendo profesores es como hace parte del todo. O sea, eso sí, hacen trabajos a medio tiempo.
Hola, perdón. Cuéntamelo. Bueno, soy Christopher Chang aquí Hola, y ¿cómo estás? bien, por hecha, ¿no? Y mi pregunta es, digamos, ¿cuál fue como el mayor reto que se le presentó como cuando empezó a meterse a la industria? Si no sé, el primer par de años, tal vez, algo así. Bueno, creo que el de los retos más complicados que he tenido fue Jake y los Piratas del Nunca Jamás. Fue una serie muy complicada. Yo, por supuesto, yo venía de una formación y experiencia en Colombia que a pesar de toda la experiencia en Colombia tiene algo que es interesante. Bueno, supongo que eso sí en toda Latinoamérica, que es muy familiar. Carlos lo puede saber y es que se hace muy, los equipos son más pequeños, entonces como que al final hay como el ambiente es como mucho más familiar y personal, entonces como que al final, digamos, cuando yo trabajé allá en Hierro, pues éramos como una especie de microfamilia y éramos como medio parceros y como que salíamos todos juntos, era como que se volvía como una cuestión como muy era como un equipo digamos, más cerradito, más pequeño, sí, más familiar, creo que es la palabra. Cuando llegué aquí a Canadá, esto era todo lo contrario. Es la industria que mueve números, la industria que quema personas. Y yo entré aquí a ser lead. Y era también fue una prueba muy complicada. Nosotros empezamos a hacer la cuarta temporada. O sea, llevamos las 3 primeras temporadas, no se hacían aquí. Así que cuando tomamos la cuarta fue complicadísimo, porque una cosa es hacer una cosa desde ceros, otra cosa es imitar o tratar de igualar una cosa que lleva 3 temporadas, 3 años haciéndose. Es una cosa muy complicada, llevar a ese nivel nos costó muchísimo y por alguna razón nos tocó con solo juniors y estuvo muy difícil, muy difícil. La sufrimos, pero finalmente la logramos y aquí estoy. Entonces, sí, esa fue la experiencia más complicada. A No, ver, pero bien, muchas gracias. dice alguien por aquí, a pesar de que uno a veces tiene sus pensamientos, eso también ayuda a que continúe perseverante. Ah, bueno, eso no era una pregunta, bueno, Daniela. No. Eso que, bueno, eso era una pregunta, ahora sí hay una pregunta aquí. Después de terminar los estudios, ¿es muy difícil incorporarse a trabajar en el mundo de la animación? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Siento que este es un momento muy interesante para la animación porque hay muchas cosas que se están haciendo en animación, especialmente, o supongo yo, que quiero, solo lo dejo ahí en el aire, no sé qué tan cierto será o si es el fenómeno, el COVID, por supuesto. Miren que la animación es una industria que se puede hacer desde casa. Es una animación que se puede hacer, digamos que la animación todavía se deja hacer virtual, ¿no? Especialmente la 2D, es que no requiere tanta máquina, no requiere tanto archivo, entonces como que permite todavía trabajar como, sí, desde casa. O sea, siento que se puede, se logra. Entonces hay muchas cosas que están pasando ahora, entonces yo siento que hay como un auge pequeño de la animación. Entonces digo sí porque hay muchos estudios que están buscando gente. Entonces digo sí, después de terminar de estudiar, sí, es bueno. Ahora, por lo mismo, también no es tan fácil porque hay tanta gente que está aplicando que hay mucha competencia. Entonces uno tiene que tener las mayores competencias posibles, pues como para que uno sea el seleccionado. También hay otros estilos, he visto también gente triunfar de otros estilos, más bien empiezan como en el estudio y como con el show que no está tan chévere, como estoy en un estudio más pequeño y como un show no tan chéverongo, pero lo hacen muy bien y empiezan a moverse como en el mismo estudio y finalmente ya luego hacen como un portafolio muy interesante y finalmente se vuelcan a cosas más grandes, eso también puede pasar. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que le gustaría abrirse camino en el campo de la animación lanzando sus propios proyectos? Bueno, yo lo que digo, yo cuando les digo que tengan sus propios proyectos, no me refiero tampoco a que sean unos solitarios haciendo proyectos. Cuando digo que tengan sus propios proyectos, también es como traten de pensar las cosas en equipo. Sin duda alguna, los proyectos necesitan, ustedes no se imaginan un proyecto
personal y gente y equipo humano necesita demasiado. Un cortometraje son demasiadas cabezas. Nada más desde la preproducción, si es que tienen investigación, los investigadores, el guionista, el director, el asistente de dirección, los productores, el line producer, los animadores, los cleaners, el músico, o sea, hay demasiadas personas involucradas, demasiadas personas involucradas. Entonces también es bueno para los que quieren arrancar proyectos propios, también tienen que empezar a formar un equipo, eso es lo importante. Yo he tenido muchísima suerte, las Crónicas Elefantiles tienen desde la primera temporada la mayoría del equipo. Obviamente hay personas que se han cambiado, han conseguido otros trabajos, pero la mayoría del equipo, digamos como Nina, Nina que también trabajó con Carlos, Nina ahora es codirectora, ella era la asistente de dirección de la primera temporada, fue asistente de dirección de la segunda temporada, es codirectora en esta temporada. Entonces como que vean cómo la gente evoluciona. Manuel ha sido el músico de todas las temporadas, el músico de absolutamente todos los cortos que hago. Manuel es como mi músico de cabecera. Entonces vean cómo finalmente se generan como equipos y uno aprende también a trabajar un poco más certero y sensato, o sea, como que ya no está perdiendo antes como tanto el tiempo porque uno sabe que toda la gente está haciendo su trabajo y todos están enfocados. Por supuesto, nosotros tratamos de hacer proyectos que favorezcan a todos, entonces también son también puestas en común y es como, venga, tenemos este proyecto, ¿qué hacemos? Entonces, como tener un buen equipo también siento que es fundamental, fundamental. Bueno, me estaba escuchando la otra vez por allá, bueno, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero es importante entender que tener un buen equipo también hace parte de tener un buen liderazgo, o sea, hay que tratar de tener personas incluso mejores que uno al lado. Si uno necesita hacer el arte de un corto, no es como, bueno, no, pues, yo no voy a traer a esta persona que no, traiga el mejor que pueda. Trate de tener personas que sepan más que usted, personas que finalmente le den muchas más cosas al corto, a la serie, a la película, lo que estén haciendo. Tienen que tratar de llenarse, como de llenar esos campos en los que ustedes saben que, bueno, no, necesito a alguien que se dedique exclusivamente a eso y lo sepa hacer. Esa era mi recomendación. Como otra pregunta de Daniel Ávila. Esa era la pregunta de Aaron. Pregunta de Daniel, dice, como lead animator, ¿qué consideras que es importante para ser un buen líder y cómo conseguir buenos resultados de sus subordinados? Bueno, lo primero, subordinados me suena una palabra fea, pero bueno. Bueno, es que no sé, finalmente yo siento que he tenido... Hay que, a ver, ¿cómo responde eso? Creo que la comunicación es lo importante. Hay que, miren que hay un momento en el que estoy todo el tiempo comunicándome, pero hay un momento en el que no tengo que decir nada. Sobre todo, digamos, en las crónicas, ahí pasan varios meses en los que yo doy mis notas todo el tiempo, porque todos los archivos están llegando a tiempo, pero no tengo que decirle nada a nadie porque todos están haciendo su trabajo. Eso es importante también, saber cuándo dejar que el equipo ande. Pero eso depende de la comunicación. Si el equipo se está comunicando y no se está comunicando con todos, es como, oiga, me preocupa que esto no esté fluyendo y es como detectar cosas. Y sobre todo siento que también un buen líder también tiene que proponer soluciones. Eso es lo que también siento que me ha ayudado. Es que siempre que tengo algún problema trato de buscar una solución así sea mala, por lo menos, bueno, ya tenemos un plan por si acaso, o sea, si esto se nos va de las manos, por lo menos tenemos un plan y lo ponemos en común para ver si era buena idea o no. Si alguien me dice, no, loco, podríamos hacerlo, pero es que esto nos propone todos estos problemas, bueno, pues ya es otra cosa. Pero pues por lo menos siempre tener una salida. Pregunta Ariana, ¿usted cree que una persona extrovertida se desenvuelve mejor en la industria? ¿Tipo sube más fácil en la carrera que una persona introvertida? No necesariamente, he conocido bastantes personas introvertidas que han llegado muy arriba, pero sí siento que el ser extrovertido es una ventaja. Ser extrovertido sobre todo bueno, esto también no solo es de ser
profesional y talentoso, eso también es de poder interactuar con el equipo, de poder mantener una conversación con el equipo sin, de poder estar parado frente a otras personas hablando. Entonces sí, en la animación específicamente siento, por ejemplo, que no, bueno, no sé, lo siento, sí, en la ilustración siento que uno es como una cosa más solitaria. En la animación sí siento que uno depende mucho del equipo, entonces sí necesita esa pequeña extroversión, sí le va a ayudar, son como es una herramienta. Entonces, no siento que necesariamente lo vaya a llevar más fácil o más rápido, pero sí le da a uno la ventaja. Dice Hubert, ¿qué dirías que es lo más importante a la hora de hacer y mostrar un portafolio? Eh, Pensar bien para qué es el portafolio. Eso es lo otro. Es que a veces, lo digo es porque a veces recibo portafolios de, bueno, van a hacer un portafolio de fondos, de fondos. Y me mandan solo personajes. Entonces, ¿saben cómo? Traten de pensar qué es lo que están haciendo. Traten de pensar qué es lo que quieren hacer, o sea, qué están haciendo el portafolio. Yo no soy muy amigo de hacer un portafolio de todo, yo soy más amigo de hacer un portafolio de cosas específicas, como tengo mi portafolio de animación, tengo mi portafolio de personajes, tengo mi portafolio de ilustración, lo que sea. Y eventualmente es como, bueno, si le interesa le puedo mostrar el otro portafolio, pero este es mi portafolio de lo que necesita usted ver. Sobre todo, bueno, uno ve también como los reclutadores y a las personas que tienen que revisar los portafolios, no es que tengan muchísimo tiempo tampoco, entonces como si reciben 100, si ven los primeros segunditos a veces, entonces como traten de ser lo más directo a la yugular que puedan. Si hay mucha prisa de entregar un proyecto, ¿cómo saber a qué cosas darle un poco más de prioridad que otras? Bueno, es que ahí empiezan los problemas. Y cuando la producción está de afán, bueno, hay que mirar, es como hay que tratar de ser, yo lo que trato de hacer, por lo menos con mi proyecto, que, bueno, Carlos lo sabe, que tenemos unos sistemas de producción en Colombia bastante complejos y afanados, que es lo peor. Entonces, hay que simplemente, bueno, es como listo, tenemos que tratar de llegarle a la calidad y es cómo vamos a hacer para llegarle a esa calidad. Entonces, ¿cómo podemos solucionar para que esa calidad se logre? Entonces, como yo no digo tomar atajos, no es necesariamente tomar atajos, pero sí tomar las decisiones importantes y es como, a veces siento que uno se queda como mucho en los detalles y quiere que algo sea perfecto y no, finalizado no es necesariamente perfecto, entonces hay que tratar de llegar al final y bien, hay que rematar bien, no hay que rematar perfecto. Una pregunta, en un proyecto, esta pregunta es de José Daniel, en un proyecto de animación, digamos en el caso de Rick and Morty, ¿por cada capítulo siempre es el mismo director o también los roles varían? Bueno, esto sí ya es más general. No, Rick and Morty tiene varios directores, los directores están en Los Ángeles, nosotros solo hacemos la animación aquí. Hay un gran supervisor de animación, que es Nathan Leeds, perdón, y tiene debajo de Nathan estamos nosotros los leads, que somos, bueno, no sé, para esta temporada que se va a proponer, pero pues originalmente somos 4. Hola, quiero preguntar si es mejor plan para un ilustrador animador tener varios estilos o diseños diferentes al crear un personaje y mundos, o es mejor buscar una propia firma o diseño y enfocarse solamente en ese estilo que lo identifique. Yo estoy de acuerdo con ambos, estoy de acuerdo con, digamos, como poderse desenvolver en otros estilos, pero también estoy de acuerdo que uno tiene que buscar algo que lo identifique. Eh, eh, yo, bueno, casualmente me ha ido muy bien con mi estilo, sobre todo en ilustración. Tengo como un estilo relativamente particular y es el que me ha funcionado y estoy muy contento con eso y aparte me permite, digamos que no me cuesta tanto trabajo como si me tocara proponer un estilo nuevo que no entiendo. Entonces me puedo mover, digamos, más fácil y sobre todo lo que siento es que me hace mover más seguro porque son pasos que ya caminé, entonces como listo, este es el estilo que estaban buscando y esto es lo que puedo proponerles. Dice, es muy difícil adaptarse, pregunta Daniela, es muy difícil adaptarse a un estilo animado, dibujos, más que todo en una serie 2D, ¿cómo se hace para que muchos animadores dibujen igual? No es fácil, no es fácil, pero
La ventaja es que sobre todo en las series de 2D, como está la hoja de personaje que tiene como todas esas cosas que finalmente uno siempre la tiene que tener al ladito, es como la tiene que tener al ladito. Y lo otro es que si hay una buena guía, no está tan difícil perderse, o sea, no es tan difícil como que uno tiene la guía, es como que la guía no le explica cosas como, esto no es de Rick and Morty, puede ser de otra cosa, es como, no, venga, el codo no lo haga puntudo, hágalo redondo, o sea, como esos pequeños detalles, si uno los tiene bien establecidos desde el principio, le ahorran a uno mucho tiempo de ahí para adelante. Entonces, yo siempre les recomiendo, por eso una de las recomendaciones, traten de hacerse una guía, incluso para proyectos personales, traten de hacerse una guía para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ya se darán cuenta que la animación es una cosa que consume mucho tiempo. Y seguramente cuando empiecen esos proyectos tan complejos, al final van a tener que pedir ayuda. Es mejor, bueno, listo, ayúdeme, tome la guía, léasela por favor. Entonces sí les ayuda un montón. Bueno, ¿qué más preguntas? Ok. ¿Tienes otra Y pregunta? una pregunta. Las que Eso que quieras. hablamos de que los animadores estamos todo el tiempo sentados, gordos, estáticos. ¿Algún consejo de salud para animadores? Bueno, yo quizás no sea el mejor para darlo, a pesar de que la charla tenía que ver un poco sobre eso, pero yo trato de estirar, por lo menos yo siempre que arranco a trabajar todos los días, sí tengo que estirar por lo menos las manos, que creo que es lo que más se jode, las manos y los hombros, que es lo que más se jode animando. Entonces sí, todos los días trato de estirar un poquito y sí me tomo mis pausas activas, sobre todo ahora que el COVID lo permite, o sea que lo permite bastante bien, es como, bueno, listo, sabe uno que ha durado 3 horas clavado ahí en el computador, bueno, me levanto y me doy una vueltica, me doy una vuelta en la bici, cocino, o sea, como que también tener otras actividades le ayuda a uno mucho. Entonces, mi cosa es como, por eso también les digo como, si tienen una actividad adicional, ya sea que les guste bailar, que les guste saltar la cuerda, yo qué sé, eso les ayuda mucho. Traten también de entenderla, bueno, voy a hacerla al mediodía, entre la jornada laboral hago la mitad de la jornada, o bueno, también puede ser que, bueno, voy a arrancar con eso y finalmente ya tengo el día empezando de otra manera. Sí, te respondí o no. Como has Sí, sí, dicho, sí, señor. ¿qué más quieres saber? ¿Más preguntas o qué hacemos? Aquí preguntan cada cuánto se hay que hacer pausas. Bueno, yo la verdad no sé, yo tomo las pausas cuando me doy cuenta. Yo como que me doy cuenta, como que de repente es como, ay, me haría tomar una pausa. Sobre todo, sobre todo ahora me doy cuenta mucho más. ¿Por qué? Porque, bueno, esto del COVID me tomó también por sorpresa. Yo no pretendía trabajar desde casa. No es que, a mí me gusta trabajar desde casa, pero yo no lo tenía pensado. Entonces mi escritorio es pues bastante poco ergonómico. Entonces, obviamente el culo me duele más seguido. Entonces, como, ay, claro, entonces ya me doy cuenta más fácilmente. Es como, uff, no, me toca darme una vueltica ya. Entonces, bueno, aquí en Vancouver tengo también la gran ventaja y es que podemos salir, no hubo cuarentena, entonces como que me doy la vueltica, bueno, ahí está la calle ya, me doy una vueltica, bueno. Bueno, dice, hola, antes de que usted empiece a realizar un proyecto personal, ¿cómo supo que la idea para comenzar toda toda era realmente buena? ¿Tuvo algún procedimiento en específico que le permitió seleccionar ideas que podrían funcionar y cuáles no? Bueno, yo lo tengo como una práctica que me ha dado resultado hasta ahora, y es que siempre que tengo un proyecto, tengo que meterle un poquito de trabajo apenas lo pienso. O sea, que le haga cosas tan sencillas como de repente solo hacer el logo, o de repente solo hacer un personaje, hacer un par de bocetos, algo que ya tenga el proyecto un poquito más sólido, de tal manera que cuando yo regrese a verlo, ya hay como algo más montado. A veces puede que el proyecto era muy malo, era como, uy, este proyecto está muy malo, pero pues cuando ya tiene algo más sólido, digamos que por ejemplo ponerle un personaje, eso implica como, bueno, ¿cómo va a ser este personaje? Entonces como que me hace pensar un poquito, eso ya me hace de entrada saber si el proyecto iba por buen camino o no.
Entonces siempre no es como, listo, tengo una idea, luego la pienso, no, traten de meterle así sea, ábranse un drive, yo tengo un drive ahí con ideas raras, es como un drive y le escriben así sea una pequeña sinopsis, así esté mal escrita, no importa, porque después la idea es que ustedes tienen que hacerle, esto van a evolucionarlo, entonces como, bueno, listo, ¿cómo voy a ir llenando de esto de más contenido? ¿Cuál es el rango de salarios? Bueno, no sabría cómo decirlo. No sé, no lo tengo muy claro, no tengo muy claro. Voy a paso de la pregunta, perdón, Sam. Ángel pregunta, ¿qué universidades para posgrado recomiendan? Si es que recomiendan hacer algún posgrado, pues yo tampoco sé, no sé. Yo hice el de BFS sobre todo por necio, es que, bueno, yo estaba, no se imaginan, yo estaba más aburrido allá en Colombia, yo no sabía qué hacer, yo lo que quería irme del país, además, yo quería, tenía un afán así de salir. Y estuve buscando, me acuerdo que busqué en Argentina, en Australia, y como que escogí como 3 o 4. Y al final yo lo que hice, bueno, pues voy a ver los trabajos de los estudiantes, a ver cuál tiene los más chéveres y finalmente vi que BFS tenía como los más cool, entonces me fui para allá. Así fue mi proceso de selección. Bueno, no, espero algún día visitarlos, de verdad que sí le tengo muchas ganas a Costa Rica. Ahora, bueno, espero que esto se acabe rapidísimo, pues como para poder seguir con la vida como era. Mientras tanto, acostumbrarnos a esto porque ni modo. Bueno, gente, pronto estaremos publicando también la charla en el canal de YouTube de la escuela, ya la podrán ver. Todavía no tenemos definido el invitado del otro jueves, pero ya les estaremos comentando. Padre. Bueno, muchas gracias a todos.